4 años que lleva así. Se metió el perro y se metió el poli, se le escapó. Cuidado con el perro. A ver, agárrenlo. Agárren al perro, agárren al perro. Ya lo fueron a lanzar. Bueno, ahí. Ya está, ya quiere jugar. Que meta el gol el perro. Que meta gol el perro. Sí, llévatela. No, no se lo puede quitar. No, este está jugando mejor en el partido, vean, no puede quitársela. Que venga Cannavaro. Que venga Rafa Márquez a quitarle el balón porque este alebrije tiene el completo control de la situación. Nada más que quiebre, ole. No puede ser que medio de 10 no pueda. ¡Ole! Feliz que se lo agarre. Señor productor, desconéctanos. Desconéctanos, señor productor. Que la mande guardar, por favor. Sería lo que falta. No, ya se llevó el partido. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ven nada más! Este es un crack. Este es un crack. Puede con toda la defensa. Ya llegó uno más. ¡Ya aviéntatele! Y tampoco, mira, Valentín, el argentino tampoco puede. Un cuarto, un quinto. Esto se va a quitar a todo el mundo. Le quisieron meter la zancadilla. Por fin terminó llegando. No, Alguien que le puso un alto, pero no suelta la pelota. Mira, este mejor amigo del